Cordial saludo, mi nombre es Manuel Esteban Carrillo, estudiante de licenciatura en inglés de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy vengo a hablarles sobre mi página web y el tema del, del cual va a ser la página web es el fundamentalismo religioso. Este va a ser un estudio de caso, es el estudio de caso número 1 para la materia de ética. Así que, como pueden ver, aquí está la mayor información sobre el tema a tratar. Entonces, primeramente vamos a ver qué es la religión. Entonces, la religión puede definirse como un sistema cultural de comportamientos y prácticas, cosmovisiones, ética y organización social que relaciona a la humanidad a una categoría existencial. Muchas religiones tienen narrativas, símbolos e historias sagradas que pretenden explicar el sentido de la vida o explicar el origen de la vida o el universo. Entonces, lo que busca la religión es explicar el origen de la vida, entonces el origen, cómo se creó, cómo fue toda esa historia, eh, todo ese pasado para dar origen a la vida o a lo que conocemos como vida. A partir de sus creencias sobre el cosmos y la naturaleza humana, las personas pueden derivar una moral, ética o leyes religiosas o un estilo de vida preferido. Bueno, cada religión tiene su propia manera de ver el momento de la creación, el momento del origen y por ende cada religión tiene su cultura, sus, sus propias costumbres. Entonces, algo también importante de resaltar es que cada religión tiene un símbolo o una historia sagrada. Entonces, ese símbolo de historia sagrada van a ser fuentes principales para entender cómo fue ese origen. Entonces, digamos, no sé, en el caso de cristianismo sería la Biblia, serían su historia sagrada, su libro por excelencia. Según algunas estimaciones, existen alrededor de 4.200 religiones vivas en el mundo e innumerables extintas. En el mundo existen 4.200 religiones vivas, aunque solamente se conozcan unas pocas, o digamos una persona normal conozca, pueda nombrar máximo 6 religiones. En el mundo existen 4.200, cada una de ellas con su costumbre, con su propia historia, con sus propios símbolos. Muchas religiones pueden haber organizado comportamientos. Clero, una definición de lo que constituye la adhesión o pertenencia, lugares santos y escrituras. La práctica de una religión puede incluir rituales, sermones, conmemoración o veneración. Cada religión tiene su propia costumbre, entonces en cada religión puede ser que en una hagan conmemoraciones, en otra veneraciones, en otras sermones, dependiendo de cómo sea la religión. Se pueden hacer sacrificios, festivales, festines, trances, iniciaciones, oficios funerarios, oficios matrimoniales, meditación, oración, música, arte, danza, servicio comunitario u otros aspectos de la cultura humana. Las religiones pueden contener una mitología. Esa mitología va a ser la historia detrás, el origen que se le da. Entonces, dependiendo de esas costumbres, dependiendo de esa cultura que tenga la religión, será el derivado de la oración, la música, el arte. No es lo mismo orar siendo cristiano, orar siendo, no sé, budista. En la imagen podemos ver distintos símbolos pertenecientes a distintos tipos de religión. Continuamos con el fundamentalismo. Entonces, el fundamentalismo es el nombre que recibe la corriente religiosa o ideológica que promueve la interpretación literal de sus textos sagrados o fundacionales. Los textos sagrados son lo que mencionamos anteriormente, textos, historias que explican el origen, que son eh, permanentes de esa religión, que son fundamentales para poder explicar muy bien la religión, o bien la aplicación intransigente y estricta de una doctrina o práctica establecida. Esto es las culturas, entonces que digamos en el cristianismo se ore de una forma y en el islam de otra, todo eso. En el islam podemos colocar el ejemplo también, así como en el cristianismo está la Biblia, en el islam está el Corán. Por lo que
considera un determinado libro como autoridad máxima, lo que les digo. Entonces, ese libro va a ser lo que va a definir, lo que va a entrar a explicar cómo era, cómo es y cómo será esa religión, ante la cual ninguna otra autoridad puede involucrarse, y la cual incluso debería imponerse sobre las leyes de las sociedades democráticas. Entonces, la religión no sigue el modelo de pensamiento de democracia, de gobierno, no. La religión tiene sus propios ideales, su propia cultura, y nadie debe como juzgarla, criticarla o intentar contradecirla porque así está escrito, pues para cada una de esas religiones. Por ejemplo, en principio la palabra fundamentalismo se refiere a un movimiento islámico que propugna una estricta aplicación de la ley coránica a la vida social. La ley coránica, que es lo que el Corán, el libro más importante del Islam, nos dicta. Entonces digamos que para el Corán ciertas cosas están bien y se deben hacer, para la Biblia no está bien, para el cristianismo no está bien, pero esa es su religión, su costumbre, su cultura. También se puede referir a un movimiento cristiano que se basa en una interpretación literal de la Biblia. Asimismo, igual, la Biblia nos dice, nos explica más o menos qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo. Quien entre a debatirla estaría errónea, estaría equivocado para los creyentes de esta religión. En la imagen podemos ver una cruz, por ende el texto que manejaremos sería la Biblia. Tipos de religiones. Entonces, está por concepción teológica, que es el teísmo, politeísmo, enoteístas, dualistas y no teístas. Por revelación serían las religiones reveladas, que son las religiones que conocemos hoy en día, las religiones que trabajamos hoy en día, que sabemos de ellas. Las religiones no reveladas son, puede ser pueblos que no conozcamos, gente indígena, de pronto. Todas ellas tienen su propia religión, su propia cultura, su propia manera de pensar. Esas son las no reveladas, que no son conocidas por nosotros. Por origen, familia de religiones abrahámicas o semíticas, armicas o índicas, indoeuropeas, iranias, neopaganas, tradicionales africanas y tradicionales nativoamericanas. Esto se origina como un origen, digamos, de la religión como una división social. Entonces, digamos, en cada parte del mundo se hace su propia religión, como en las nativoamericanas, pues en toda la parte de América tendrá su religión diferente a las tradiciones africanas, o a las indoeuropeas, o a las índicas. Así cada familia, por decirlo así, de continentes, de lugares, tendrá su propia religión. Vamos con las religiones más conocidas. Entonces, aquí en la gráfica podemos ver que acá los nombres se ven, están bastante pequeños, entonces aquí están escritos en el orden en el que están en la tabla. Entonces podemos ver que el rojo primeramente es el catolicismo, que ocupa una muy buena parte de la gráfica. Esto es porque es la religión más conocida, más seguida en el mundo, seguida del Islam. El Islam también tiene una muy buena parte, casi a la par que el catolicismo. Seguimos mencionándolas, las religiones por aparte. Entonces serían no religiosos, el hinduismo, el budaísmo, las étnicas, religión tradicional china, ortodoxos, protestantismo, sintoísmo, sijismo, judaísmo, jainismo, bahaísmo, Kaodai, cheondonismo, terikyo, religiones de Japón, helenismo, wicca, rastafarismo y unitarismo universalista. Todos estos tienen su porcentaje en la gráfica que podemos ver aquí. Esta gráfica entonces nos marca qué religiones son más seguidas, cuáles son las más conocidas. Podemos ver que las dos que ocupan mayor espacio es el catolicismo y el islam. Las siguientes no religiosas, o sea, la persona que no cree en nada. El resto son distintos tipos de religiones. Y por último tenemos los libros más conocidos. ¿Cuáles son los libros más conocidos? Los libros que
en el mundo, alrededor del mundo. No es que más se trabajen, pero sí que más se sepa la existencia de ellos. Entonces está el Canon Pali, proveniente del budismo, el Sutra, proveniente del hinduismo, el Adigrán, proveniente del sijismo, el Corán, proveniente del islam, y la Biblia, proveniente del cristianismo y el judaísmo. Estos son, como les repito, los libros más conocidos. En realidad los libros mayormente conocidos son la Biblia y el Corán, porque son los que más se mencionan actualmente, los que más se debaten, los que más hay controversia por ellos. Y esto fue todo el tema de el fundamentalismo religioso. El fundamentalismo religioso entonces van a ser todos esos textos que nos ayudan a explicar el origen del porqué de esa religión, de sus costumbres, de la cultura como tal, por qué la religión hace algunas cosas que otras no hacen. Es por eso, por el manejo de distintos textos y en esos textos distintas reglas. Eso fue todo, entonces muchas gracias por ver el video y esto fue un trabajo para ética de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Muchas gracias.